Ok, con nosotros el licenciado Alonso Ortiz Menchaca. Bien, yo creo que todo el mundo sabe, es el director ejecutivo de Otro Puerto Rico, el Otro Puerto Rico. Ok, licenciado, vamos a tener una conversación sobre Río Piedras, Puerta de Tierra, o sea, yo creo, o sea, hay soluciones que no tenemos. Hay soluciones que sí tenemos. O sea, decirle a los americanos o a los gringos o a los norteamericanos que se mudan a Puerto Rico no es opción, porque mientras tengamos ciudadanía americana pueden venir aquí y pueden comprar. De hecho, está pasando en México, está pasando en otros países que van extranjeros y compran. Esos países pueden protegerse con medidas, ¿verdad? Porque son países soberanos. Nosotros no somos un país soberano, somos una colonia, etcétera. Claro. Planteado ese asunto, ¿qué sí podemos hacer ante la realidad de que están acaparando estas propiedades para subir la renta de estudiantes y de personas que no pueden pagar 300, 400 pesos a 1,000, 2,000, 3,000 dólares? Claro. Bueno, lo primero, Jay, es aclarar que aunque hoy nosotros hemos anunciado que vamos a comenzar a operar y a trabajar en Río Piedras, tenemos la expectativa de seguirnos expandiendo y llegar a todo el país. Como muy bien tú dices, hay unas limitaciones en relación a lo que se puede o no se puede hacer. Pero hay cosas que sí podemos hacer y podemos hacerlas mañana mismo. Ejemplo, derogar la Ley 22. Eso es algo que está al alcance de nuestra legislatura. Eso es algo que nuestro gobierno podría hacer para evitar que estos inversionistas lleguen al país en masa y acaparen tantas decenas de propiedades como están acaparando en este momento. Que en mi caso yo pienso que con una enmienda que tú hagas para que tengas que hacer cierta cantidad de inversión, cierta cantidad de empleos, pudiera tener sentido, pero dejar la ley como está hoy no tiene sentido. En el caso nuestro, ¿verdad? De nuestra sé que lo ves diferente. El Otro Puerto Rico, nosotros abogamos por la derogación de la Ley 22. Creemos que simplemente es una legislación que no le brinda ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio al pueblo de Puerto Rico, y por eso estamos luchando por su derogación. Ahora bien, hay otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? También entendemos que aunque mañana se derogue la Ley 22, eso no es suficiente para resolver la grave crisis de vivienda que existe en Puerto Rico. También hay que regular, por ejemplo, como una actividad comercial, los arrendamientos a corto plazo. Y eso es algo que nosotros también estamos planteando que hay que hacer. Y hoy, por ejemplo, anunciamos la creación de un fondo de inversión social que estamos invirtiendo, la inversión inicial va a ser de $1 millón. Y lo que pretende es comenzar a operar en el casco urbano de Río Piedras y comenzar a comprar propiedades en el casco urbano de Río Piedras para rehabilitarlas y ponerlas nuevamente en el mercado como alquileres a largo plazo. Y esto funciona para que ellos... Vamos un momento al Google Earth aquí. Te voy a decir, Jeroim. Alonso, licenciado. Ok, estamos hablando de que ustedes están arrancando básicamente por esta zona. Toda esta zona. O sea, ustedes están arrancando por ahí y van a crear un fondo. Ya lo creamos. Ya lo crearon, ok. Un fondo para, con este fondo, poder comprar propiedades que están allí y rehabilitarlas. Correcto. Nosotros lo que anunciamos es que en este fondo vamos a tener varios programas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Esto que estamos viendo aquí es una iniciativa, un portal que hemos preparado que se llama el Archivo Colaborativo sobre el Desplazamiento, en el que la gente va a poder acceder a las comunidades que están sufriendo este acaparamiento para ver exactamente dónde están esas propiedades, quién las compró, cuánto invirtió, qué está haciéndose con esas comunidades, con esas propiedades. Así que lo que nosotros queremos es comenzar a operar en Río Piedra. Por ejemplo, Kira Golden, que es la inversionista que en el último año ha comprado 10 propiedades. La que aparece diciendo en el video aquel que mostramos, de hecho, nuestro primer programa de Cuarto Poder Segundo, sacamos el vídeo de ella diciendo lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico es esta oportunidad, bla, bla, esa misma. Y vamos a comprar un montón de propiedades baratas para vender más caro. Esa misma. Ella ha acaparado casi toda ya la avenida Ponce de León en esa zona del casco urbano de Río Piedras. Ha comprado aproximadamente 10 propiedades y ha invertido poco menos de $2 millones. Así que hay mucho que se puede hacer en Río Piedra, en otros cascos urbanos y otros municipios en donde ellos están llegando pero todavía no han acaparado todo el mercado, y eso nos permitiría entrar a ese mercado de la mano con las comunidades y con las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias que ya operan allí, y poder crear un plan de inversión en esas comunidades que nos permita sacar del mercado esas propiedades en estado de desuso y abandono para rehabilitarlas y volverlas a lanzar como arrendamiento a largo plazo. ¿Ustedes van a funcionar como una cooperativa o es un sistema, es un fondo y ya? O sea, pues es que planteo esto porque
a mí, porque te felicito y felicito al grupo. Te voy a decir por qué. Porque aunque yo sé que difieren de mí en algunos puntos y yo sé que diferimos. Normal. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Es cómo yo puedo buscar herramientas para, ante la realidad, o sea, porque mucha gente, no, es que el problema es pues la colonia. Está bien, chévere. O el problema es la ley 22. O el problema son los Airbnb. Todo eso, sí, chévere. Pero en lo que lo arreglamos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque estas personas a veces tienen derecho de propiedad para quitárselo, tienen que expropiarlos en los tribunales y ese proceso es largo y carísimo. Simplemente no va a pasar. Sí, nosotros lo que, ¿verdad? Un poquito para decirlo de una manera coloquial, lo que estamos planteando es que hay que caminar y masticar chicle a la vez, ¿no? O sea, hay que sí abogar por la derogación de la ley 22, hoy ley 60, hay que regular los arrendamientos a corto plazo, pero también tenemos que comenzar a ocupar espacio en nuestras comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a comenzar a ocupar espacio en las comunidades con dos tipos de programas. Y quiero explicar esto rapidito. Uno es nuestro programa de arrendamiento a corto plazo, mediante el cual vamos a comprar y adquirir propiedades para rehabilitarlas y relanzarlas con cánones de arrendamiento reducidos, cánones de arrendamiento que se ajusten a la realidad económica de la comunidad en la que estamos operando. Y por otro lado, vamos también a adquirir propiedades para, a través de un módulo de educación cooperativista que estamos trabajando de la mano con el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, poder preparar a los candidatos y candidatas a formar parte de esas cooperativas, a conformarse como una cooperativa de vivienda, y nosotros entonces venderíamos esa propiedad a la cooperativa de vivienda, y con esos fondos que recuperemos, entonces comenzaríamos nuevamente el proceso. Es la forma creativa de tú buscar. Hay que darle la vuelta. Porque es que de lo contrario, el que tiene la torta, el que tiene el capital, pues se queda con todo. Y ese es el sistema y no lo vamos a cambiar, en mi opinión, quizás nunca, pero por lo menos no en los próximos meses o años. Yo difiero en términos de cómo nos acercamos al problema, pero lo que quiero decir, y es bien importante que todo el mundo conozca esto, el Fondo de Inversión Social se sostiene con inversión de fondos de individuos privados y también de entidades. Así que cada puertorriqueño y puertorriqueña puede donar al Fondo de Inversión Social accediendo a elotropr.org. Por favor, vayan, donen, cada centavo cuenta, y esto nos va a ayudar a llegar cada vez a más comunidades. Repite la página, por favor. ¿Cómo? Repite la página, por favor. Discúlpeme. elotropr.org. Ahí pueden hacer su donación. Elotropr.org. Elotropr.org. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, gracias.